la fresa en enero, la uva en septiembre, la oliva en otoño y el olvido siempre. Bienvenidos, queridos vecinos y vecinas, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Os doy las gracias a todos los que habéis decidido compartir esta tarde con nosotros, especialmente a los que habéis hecho el esfuerzo de desplazaros desde otros pueblos para arroparnos en este acto público que ha preparado nuestra Asamblea Local, Manuel Losada Tosino, como principal acción de campaña para las elecciones europeas del 25 de mayo. Yo que hago la presentación quiero empezar haciendo una pequeña reflexión, y es que a veces pensamos que nuestra vida solo está influida por aquello que nos es más cercano, por lo que hay a nuestro alrededor, por lo más inmediato. Pensamos que poco o nada tiene que ver con nosotros lo que ocurra en Washington, lo que ocurra en Bruselas, sin darnos cuenta de que cada vez tenemos menos poder de decisión, que son otros los que ponen las reglas de juego y además nos engañan cuando reparten las cartas. Voy a poner un ejemplo que a algunos nos puede resultar muy cercano. Imaginaros que en una apartada islita del Caribe, muy lejana, se descubre una cura para el cáncer. Fijaros si eso sería importante para nuestras vidas, por muy lejos que esté esa isla, para nuestras vidas y para las de personas a las que queremos mucho. Pero bueno, voy a poner un ejemplo que sea más cercano relacionado con lo que son las europeas en el marco de estas elecciones. Podríamos decidir que estas elecciones no nos incumben, que lo que pase en Europa no tiene nada que ver con nosotros, que poco importa, que esto va a ser siempre lo mismo, ¿no? Y el día 25 de mayo, pues, no vamos a votar. Aquí ocurrirían dos cosas. Por una parte, estamos perpetuando el bipartidismo, estamos apoyando al PP y al PSOE para que sigan mandando. Y por otra parte, que es todavía peor, estamos mandando un mensaje muy claro, y es que estamos muy contentos con las tijeras, que sigan recortándonos derechos, porque si no nos pronunciamos, si estamos de acuerdo, no vamos a votar, es lo que estamos diciendo, que estamos de acuerdo. Que estamos de acuerdo, por ejemplo, con que se rescate a la banca con el dinero que pongamos cada uno de nosotros. Sin embargo, si el 25 de mayo nosotros decidimos ese día ir a votar y apoyar a Izquierda Unida, estaremos mandando un mensaje bien diferente. Estaremos diciendo que no queremos corrupción, que no queremos paraísos fiscales, que vamos a luchar porque la vivienda sea verdaderamente un derecho. Así que en cada uno de vosotros, en cada uno de nosotros está el poder. Vosotros decidís. Hay, evidentemente, muchas más razones por las que tenemos que ir a votar ese día 25, pero aquí tenemos un hermoso ramillete de oradores. Es todo un lujo, que me perdonen mis compañeros de otra asamblea, pero la verdad es que tenemos lo mejorcito, de lo mejor, lo superior. Y así es como yo lo siento y lo tengo que expresar. Esta tarde nos van a acompañar Álvaro García Mancheño, que es teniente alcalde en Pedrera y además miembro del Consejo Andaluz de Izquierda Unida. Maripi Castillo, diplomada en Trabajo Social, entre otras cosas, bueno, candidata andaluza a la europea. Antonio Romero, entre otros muchos méritos, presidente de honor del PK. Fidel Romero, alcalde, nuestro alcalde, y miembro del Consejo Andaluz de Izquierda Unida. Me toca despedirme, os dejo con ellos, espero que disfrutéis esta tarde y muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos y amigas de la Rueda de Andalucía. Estuvimos aquí para un acto que tuvimos que suspender los primeros días de campaña electoral con nuestra consejera de Vivienda, con Elena Cortés, y también con Maripi y Antonio, y no tuvimos la oportunidad de contaros lo que os vamos a contar hoy. Hoy no está aquí Elena, pero nosotros vamos a contaros también algo muy importante, algo que a veces ignoramos o que dejamos pasar porque nos parece que Europa nos pilla muy de lejos. Sin embargo, creo que es importante que reflexionemos, las personas que estamos aquí, también los que nos ven desde la televisión, que en Europa se decide nuestro día a día, en Europa se deciden las políticas que nos afectan en nuestra vida cotidiana, el empleo, la sanidad, las políticas de mujer, los servicios sociales, los servicios públicos.
el rescate a la banca también, el emplear los recursos públicos en las personas o en otras cosas, se deciden en Europa y, por tanto, el día 25 tenemos una cita trascendental, importantísima, muy importante. El día 25 decidimos el futuro, decidimos al día siguiente qué es lo que va a pasar, porque el día 26, que es lunes, vamos a tener cosas muy importantes en la política europea que nos van a afectar a los pequeños comerciantes, a los pequeños empresarios, a los pequeños agricultores, a los pequeños trabajadores, a las mujeres, a los niños, a los estudiantes. Nos van a afectar de lleno. Vamos a tener, entre otras cosas, el Tratado de Libre Comercio, ese tratado por el que nos dicen que va a haber más liberalización del mercado, donde las empresas vamos a poder exportar y comerciar con Estados Unidos, pero la gran verdad y la gran trampa de ese tratado, que no se está tratando en los medios, del que no están hablando los políticos, es que ese tratado va a posibilitar que los políticos corruptos tengan más poder, tengan más dinero, tengan un campo más verde para recoger eso malo que están haciendo, y sobre todo que las grandes multinacionales aplasten a la pequeña y mediana empresa, a los pequeños y medianos trabajadores, a que se nos sigan recortando los derechos laborales, a que se nos siga pisoteando la dignidad de los trabajadores y de las trabajadoras de esta tierra, y en particular la de los andaluces y las andaluzas. Porque decidme a mí, compañeros y compañeras, amigos y amigas de la Rueda de Andalucía, qué empresa de este pueblo, que no sea Agrosevilla, por ejemplo, qué empresa de este pueblo, qué pequeña y mediana empresa va a tener la oportunidad de competir con grandes multinacionales. Esa, entre otras cosas, después de las elecciones europeas del día 25, se van a rescatar a las autopistas, a los amiguetes que financian las campañas en vez del Partido Popular y del bipartidismo. El día después de las elecciones europeas se va a aprobar la ley del aborto. Después de las elecciones europeas van a haber un montón de decisiones políticas que de nuevo van a pisotear nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestras libertades. Ya es hora de parar, es hora de decir basta. En estas elecciones europeas elegimos entre nosotros o ellos, entre la ciudadanía y la mayoría social que trabaja todos los días para levantar este país, esta Europa nuestra, la gente que creímos en la Europa social y el bipartidismo y los privilegios de los ricos. Todas esas cosas decidimos, y muchas más, este día 25. Fijaros que nuestra relación con el bipartidismo, con los grandes partidos políticos de este país y de Europa también, es la relación de infidelidad más larga quizás de la historia. Porque nosotros le hemos otorgado la confianza una y otra vez a pesar de que nos han traicionado. A pesar de que nos la han clavado por la espalda, de que nos han dicho que no iban a llevar en sus programas o que no iban a hacer en su política aquello que llevaban en sus programas. Y nosotros hemos vuelto a darle la confianza una y otra vez. Y hemos escuchado sus promesas vacías una y otra vez. Promesas que eran lo mismo, que decían lo mismo, a pesar de que unas veces ha gobernado en Europa la socialdemocracia y otras veces los populares, el Partido Popular Europeo. Sin embargo, nos han traicionado a la clase trabajadora, a las grandes mayorías sociales. ¿Por qué ahora vamos a confiar otra vez en ellos? ¿Por qué ahora, cuando nos llaman al voto útil, los vamos a escuchar? Porque es que nunca un voto fue más inútil que dárselo a ellos. Nunca en la historia un voto fue más inútil que dárselo a ellos. Los europeos y las europeas confiamos en ellos, confiamos en el bipartidismo, hemos confiado históricamente en el bipartidismo para que gestionen los servicios públicos y no han sabido hacerlo. No han sabido hacerlo, por el contrario, nos han llevado a un camino de privatizaciones, a un camino de recorte, a un camino de sufrimiento sin sentido. Y si ellos nos servían, ¿por qué vamos a confiar ahora en ellos? Votemos a otro, confiemos en otro. Confiemos en el ejército de personas que conformamos la mayoría social. Confiemos en eso, que trabajamos día a día, como aquí trabajan los políticos de la Rueda de Andalucía, por ofrecer ayudas a estudiantes, ayuda a pequeña y mediana empresa, ayuda a la gente que más lo necesita, por mantener unos servicios sociales. Apoyemos a esos que hacen leyes para las mayorías sociales, contra los desahucios, leyes de la vivienda que son realmente novedosas y que son realmente importantes para las clases menos pudientes, y que sin embargo el Partido Popular y el Partido Socialista no las tiran. Por tanto, nada de voto útil. El voto útil es el voto a la izquierda de verdad, es el voto a los hombres y a las mujeres
que trabajamos cada día por mejorar los pueblos, por mejorar las ciudades y que llevamos la voz de la gente a los parlamentos, de los políticos cercanos que llegamos y llamamos a cada casa, que escuchamos los problemas de cada uno, que arreglamos los problemas de cada acera o de cada barrio. Esa es la política útil. Los grandes partidos ya nos hablan sin ningún tipo de pudor de una gran coalición, si hiciera falta, dice Felipe González, si hiciera falta, porque ellos quieren mantener sus privilegios y si hiciera falta, gobernarían juntos, porque son lo mismo. Ellos son lo mismo y quieren mantener sus privilegios, quieren mantener sus políticas de corrupción de los ERE y de Bárcenas y de la financiación en vez del Partido Popular. Quieren mantener las alfombras rojas allá por donde van, los parlamentos llenos de lujo, quieren mantener sus billetes de primera clase en los aviones o quieren mantener los paraísos fiscales donde llevan su dinero, mientras que nos piden a nosotros que tributemos una y otra vez, mientras que nos están subiendo los impuestos, mientras que nos suben el IBI o el IVA. Mientras que hacen eso, ellos quieren mantener sus privilegios y nos hablan de una coalición, si hiciera falta. Y todos esos privilegios se tienen que mantener a costa de nuestro sufrimiento, a costa de nuestra aportación, a costa de la pobreza, a costa de la beca de los estudiantes, a costa de la desigualdad social. El PP y el PSOE han gestado la Europa de los mercaderes y el saqueo. Y para mantener esos privilegios no han dudado en restarnos los derechos y la dignidad, en pisotear todo aquello que habíamos conseguido con sangre, sudor y lágrimas. Y se han inventado una deuda que es totalmente ilegítima. Y nosotros les preguntamos, ¿vaya a ser al bipartidismo, vaya a ser vosotros una auditoría de la deuda? Porque es que esta deuda no es nuestra, no la vamos a pagar. Desde Izquierda Unida decimos que no la vamos a pagar. Esta deuda no es una deuda de hacer escuelas y hospitales o carreteras, es la deuda de los bancos, es la deuda de los privilegios, de la desidia, es la deuda de los poderosos, no es la deuda de los ciudadanos. Por tanto, nosotros no la vamos a pagar. Y eso es lo que decimos, y no decimos ningún disparate, porque a Alemania, en los años 50 y en los años 60, después de la Guerra Mundial, se le perdonó la deuda, y hoy es la primera potencia. Por tanto, nosotros decimos que hay que hacer lo mismo con España y con la ciudadanía, que hay que hacer lo mismo con Europa y que hay que ser solidarios en los territorios para permitir el desarrollo de las sociedades que más lo necesitan. Y España y Andalucía lo necesitan mucho. Como decía antes, el PSOE y el PP son lo mismo. Están haciendo un esfuerzo sobrehumano en campaña para intentar diferenciarse unos de otros, incluso para intentar diferenciarse de nosotros. Es que nosotros somos diferentes, porque nosotros no somos neutrales y nunca lo hemos sido. Nosotros estamos de mano y estamos de parte de la ciudadanía y de la gente que más lo necesita. Somos nosotros los que vamos a los movimientos sociales, somos nosotros los que nos encadenamos como nuestro alcalde para que no le corten el agua a la gente que no puede pagarla ahora y que podrá pagarla después. Somos nosotros los que luchamos por los servicios sociales porque se atiendan a nuestros mayores y a las personas dependientes. Ellos sí son lo mismo, porque ellos votan en Europa 3 veces lo mismo de cada 4. El 75% de las veces aproximadamente votan lo mismo, porque son ellos los que se han puesto de acuerdo en una posición común en asuntos europeos, porque son ellos los que han reformado el artículo 135 de la Constitución, que nos ha puesto el zapato en el cuello a la gente y al desarrollo de los pueblos y de las ciudades, porque son ellos los que han firmado las políticas de austeridad. Las políticas de austeridad que no solo ha hecho el PP, sino que también ha hecho el PSOE, que está haciendo el Partido Socialista francés, que va a recortar 50.000 millones, eso es lo que ha dicho su primer ministro, el señor Valls, que han rescatado a los bancos, y son los mismos los que se fotografían con la gente del IBEX 35, que no hacen más que ganar dinero a costa de nuestros sueldos y de nuestros derechos. Y hacen esas cosas para luego coger la puerta giratoria y colocarse los consejos de administración de las grandes empresas y seguir viviendo con sus privilegios. Son ellos los que han empobrecido a la población, los que han hecho que no podamos pagar los suministros vitales, las cosas vitales, el agua, la luz, los derechos conquistados. Son ellos los que lo consiguen. Y además han creado una nueva especie de pobre, una nueva especie en sociología, que somos los pobres con contrato. Pobres que somos pobres y seguiremos siendo pobres porque tenemos hipoteca hasta dentro de 50 o 60 años. Y lo han creado a propósito,
porque ellos quieren mantener sus privilegios. No son más que herramientas de eso que ahora llamamos troika. Nosotros tenemos derecho, lo hemos dicho porque somos personas y porque así lo dicen también la Carta de Derechos Humanos, tenemos derecho a los mínimos vitales, tenemos derecho a una vida digna, tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a levantarnos y darles de comer a nuestros hijos y a nuestros nietos, tenemos derecho a las políticas públicas, a los servicios públicos como garantía, tenemos derecho y queremos una banca pública que dé crédito a las pequeñas y las medianas empresas, que nos preste dinero a bajo interés y que sirva para el desarrollo y no para el subdesarrollo. Nosotros desde Izquierda Unida tenemos un plan para crear 11 millones de empleos en Europa y nos lo creemos y lo tenemos y lo hemos estudiado y está estructurado, porque el problema más grande que tiene Europa y principalmente el sur es el desempleo. Sin empleo no hay pensiones, sin empleo no hay seguridad social, sin empleo no hay prestaciones, sin empleo no hay futuro para la juventud. Y por tanto, nosotros vamos a crear empleo, tenemos un plan para crear empleo y lo vamos a crear combatiendo el fraude fiscal que ellos cometen, que ellos permiten, y vamos a crear empleo atentando contra esas leyes que permiten a los bancos sacarnos el dinero de los bolsillos. Vamos a hacer políticas de desarrollo como la política agraria comunitaria al servicio de la ciudadanía, no como ahora, que está al servicio de los grandes terratenientes. Una política agraria comunitaria que le da el dinero de los impuestos de la gente, de los europeos y las europeas, a la duquesa de Alba, que le da dinero público a la gente solo por tener miles de hectáreas de tierra y que no crea empleo. Nosotros hablamos de una política agraria comunitaria al servicio de las cooperativas, de los pequeños terratenientes, de los pequeños agricultores, que le dé valor a esos productos que nosotros criamos en nuestra tierra Andalucía y que nos dé riqueza también en otro modelo de sociedad, en el modelo de la transformación, en el modelo de la agricultura y de la industria, que aunque ha venido muchísimo dinero aquí a Andalucía, socialistas y los populares no han querido invertir en desarrollo. Que no nos engañen, porque aquí a Andalucía ha venido muchísimo dinero y ellos lo han mal usado, lo han malversado, lo han tirado y lo han despilfarrado en privilegios. Nosotros hablamos de un modelo distinto, de un modelo de sociedad donde todos podamos desarrollarnos, donde las empresas tengan prosperidad y donde los autónomos puedan tener prestaciones si cierran sus empresas. Nosotros queremos acabar con el 8% del fraude fiscal y queremos acabar con el 23% de la economía sumergida. Que no nos equivoquemos, no es la economía del pequeño fontanero, no es la economía a los que nos hemos visto obligados a llegar la gente de los pueblos y de las ciudades y de las zonas rurales. No es ese el fraude al que nosotros nos referimos. Nos referimos a los miles y miles de millones que defraudan las grandes empresas de este país. Empresas como Mercadona. Y tenemos a su presidente que se permite el lujo de hablar de economía, de hablar en campaña política. Hablamos de ese fraude. Nosotros decidimos en estas elecciones europeas si salvamos el país del secuestro de unos pocos, si dejamos el país en manos del bipartidismo o por contra, si devolvemos el país a la gente de a pie. Nosotros queremos una Europa más justa, una Europa donde no se indulte a los corruptos ni a los narcotraficantes. Queremos una Europa que elegirle de la ley universal, que tenga colaboración entre los países para acabar con la corrupción y los narcotraficantes, esos a los que están dejando libres estos últimos días. Queremos una Europa soberana donde sean los pueblos, los hombres y las mujeres los que decidan, donde la ciudadanía sea libre y elija su destino, y lo elija con esperanza. Queremos una Europa solidaria que permita el desarrollo de las zonas más sensibles, de las zonas más deprimidas, que dé ayuda a quien más lo necesita. Queremos una Europa social, donde la educación y la sanidad no sean privilegios, sean derechos, una educación y una sanidad y unos servicios sociales gratuitos y universales, que permitan el desarrollo de los pueblos y que nos permitan tener un futuro esperanzador, que permitan que nuestros jóvenes, la generación más formada de la historia, tenga futuro en nuestra tierra y no tenga que emigrar lejos. No son privilegios, no pueden ser tratados como tal. La educación, la sanidad y los servicios sociales son conquistas. Queremos una Europa feminista, donde las mujeres tengan libertad y tengan derecho a decidir sobre su propia maternidad, sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo en condiciones de sanidad y garantía. Una Europa que permita aprovechar el potencial de las mujeres, que permita la igualdad salarial y la igualdad real de las mujeres, porque ellas tienen que ser también la palanca y el motor de desarrollo de esta Europa que queremos la gente de a pie.
una Europa de desarrollo económico, contra el desempleo, contra la austeridad, donde el Banco Central Europeo no esté al servicio de la gran banca internacional, sino que esté al servicio de los gobiernos, de los ayuntamientos, de las administraciones públicas y preste dinero a bajo interés. Queremos que haya directivas de salario mínimo, que se suba el salario mínimo. Queremos una renta básica para aquellos que no tienen prestaciones, porque la gente tiene que tener dignidad y tiene que tener para vivir. Queremos una política agraria comunitaria que cree empleo de verdad. Y queremos soberanía alimentaria, porque es increíble que en esta tierra, que en la tierra más rica de Europa, que la tierra que tiene más sol y más territorio, estemos importando comida a precio de oro a otros países. Queremos una Europa de la cultura, con una comunicación veraz, una comunicación rigurosa, que informe a los ciudadanos y a las ciudadanas y que no haga un uso partidista de los medios. Queremos una Europa de paz, una Europa del desarme, porque nosotros no queremos hacer daño a nadie, porque nosotros somos una sociedad pacífica, porque ya le dijimos que no a la OTAN, porque no queremos entrar en conflicto y creemos en la solución diplomática de los conflictos. Queremos una Europa de la cooperación entre los pueblos. Queremos una Europa con futuro y esperanza, una Europa para los jóvenes. Queremos luchar contra el exilio de nuestros talentos, de nuestros jóvenes cerebros que tienen que irse a Alemania, a Inglaterra, o a Inglaterra como si fueran nuestros abuelos, por un salario de risa. No nos vamos de vacaciones, no nos vamos de excursiones a mejorar nuestra formación. Nos echan. El bipartidismo nos está echando de nuestra tierra y nosotros decimos que no, que nosotros nos quedamos, que los jóvenes tenemos que tener el futuro en Europa, pero sobre todo en nuestro lugar de origen, porque somos nosotros los únicos que podemos echar adelante la Europa del desarrollo de los pueblos. No somos iguales. La gente de la izquierda real, la gente de Izquierda Unida, la gente que conforma nuestras listas, no somos iguales. Somos la gente sencilla. Somos gente como los políticos de los pueblos que gobernamos en Pedrera o en La Roda. Somos gente de a pie, gente que está cerca de los problemas. Somos gente como Maripi, que está en la calle, que está con los problemas sociales, atendiendo a las personas que más lo necesitan. Somos gente que gobierna para la gente. Somos gente que lucha por los derechos, que está en los movimientos sociales, que está en las mareas, en la marea verde, en la marea blanca, en la marea naranja. Somos la gente que llenamos los autobuses para pedir derechos el día 22. Somos la gente que vamos a rodear los parlamentos el día 21 de junio, mientras ellos nos tachan de violentos. ¿Pero dónde estaban los del bipartidismo cuando nosotros reclamábamos derechos? ¿Dónde estaban cuando nosotros nos manifestábamos masivamente en Madrid? ¿Dónde estaban cuando pedíamos salario y futuro para nuestra tierra? ¿Dónde estaban cuando pedimos un médico 24 horas para la Rode, para la comarca? Justificando a los poderes públicos. ¿Dónde estaban? ¿Dónde están ellos cuando nosotros pedimos mejoras y que se mire hacia el pueblo? ¿Dónde están? ¿Están en las movilizaciones? ¿Están con la ciudadanía o están en los barrios? Aparecen de pronto solo para pedirnos el voto. Nosotros somos los que gobernamos para las mayorías, los que hacemos decretos como el de vivienda para garantizar que no haya ni un desahucio más. Y ellos son los que los rechazan, los que los recurren al Constitucional, los que nos echan a la calle, los que gobiernan para los poderosos, los que gobiernan para la gran banca, para la gente del dinero. Nosotros somos la voz de la ciudadanía, los que llevamos la voz a los parlamentos, somos los eurodiputados que prescindimos de privilegios, la gente que queremos poner allí la voz de los barrios, de los hombres y de las mujeres de a pie. Y esa es una sola voz. Nosotros queremos que se movilice el voto. Ellos nos hablan de abstencionismo. Nosotros queremos que se movilice la gente porque creemos en la democracia profundamente, porque creemos en la voz de la ciudadanía, porque creemos en la soberanía de los pueblos y creemos que somos nosotros los que tenemos que decidir el futuro de Europa. Cuanto más gente vayamos a votar el día 25, más europarlamentarios tendremos Izquierda Unida y más voz y más potente será esa voz, la que tenga Izquierda Unida y la que tenga el pueblo. Somos nosotros, la gente del pueblo, los que queremos articular más leyes, más poder en Europa para la gente, para los de abajo y más protección social. Porque somos nosotros los que tenemos el poder. Y por primera vez podemos cambiar la balanza. Ellos tienen miedo, el miedo ha cambiado de bando. Nosotros podemos acabar con el bipartidismo. Lo vamos a echar de los gobiernos, vamos a echar a los corruptos, vamos a echar a los privilegiados.
Lo vamos a hacer con autoorganización, con determinación, lo vamos a hacer de las mareas y los colectivos, lo vamos a hacer con una sola voz, nos vamos a movilizar con nuestro voto y vamos a cambiar Europa. Vamos a convertir la Europa en la Europa de los pueblos, vamos a luchar por nuestras vidas y para vencer a la austeridad en las políticas de sufrimiento. Vamos a recuperar la democracia y no estamos solos, somos cientos, somos miles, somos millones y tenemos el poder porque somos la gente y la mayoría social. Y ese valor de la gente, también tiene un valor en los pueblos, también tiene un valor en lo municipal, también tiene un valor en los ayuntamientos, porque allá donde nosotros gobernamos se vive de otra manera, se vive de forma diferente, se vive muchísimo mejor, se vive con mejor atenciones, se vive con más política social, se vive con más garantía, se vive con más participación diaria y no cada 4 años. Así que nosotros tenemos la palabra. Y por eso os llamo a la movilización el día 25, porque ellos van a ir a votar aunque nos llamen al abstencionismo. La derecha y el Partido Socialista van a ir a votar. Y cuantos más seamos nosotros, menos serán ellos. Y cuantos más votos de Izquierda Unida haya, más poder de la gente habrá. Y cuanto más europarlamentarios tenga Izquierda Unida y tengamos a gente como Maripi en el Europarlamento, más voz vamos a tener los vecinos de La Roda y las vecinas de La Roda. Más poder vamos a tener la ciudadanía. Por eso os animo a que llaméis a la gente, a que movilicéis a vuestros vecinos y a vuestras vecinas, a que llaméis a vuestros familiares, a que llaméis a la gente del trabajo, a que os movilicéis por los derechos, a que salgamos a la calle el día 25 en la fiesta de la democracia y volquemos los votos en Izquierda Unida, porque somos garantía, la garantía de luchar contra la austeridad, el sufrimiento y el bipartidismo, por un modelo distinto. Muchas gracias a la gente de La Roda que hoy estáis aquí, muchas gracias a la gente que os movilizáis y que lucháis cada día por un mundo mejor. Muchas gracias por creer en que otro mundo es posible. Y os espero el día 25 en las urnas con votos de Izquierda Unida, porque cuando llenemos los votos de Izquierda Unida y llenemos las urnas con votos de Izquierda Unida, llenaremos a nuestro pueblo de esperanza. Muchas gracias y os dejo con los compañeros. Vamos a ver. Muchas gracias, Álvaro, por tu profunda intervención. Vamos a intentar a partir de ahora, pues yo al menos voy a ser breve, puesto que tenemos que irnos a otro pueblo y tenemos que ir directo al mensaje. Vamos a intentar sintetizar las ideas que nos quedan, porque después de la intervención de Álvaro, pues la verdad es que se ha quedado bastante claro todo lo referente a Europa. Felicidades, Álvaro. Y así es que, así un poquito rápidamente, comentaba Álvaro que bueno, que estas elecciones son importantes, son importantísimas, dado que el 80% de toda la normativa, de todas las directivas que allí se aprueban, pese a ese empeño de PP y de PSOE de decir que no nos afectan, pues sí, nos afectan directamente. Y son un 80% de toda la normativa que repercute en el día a día de nosotros y de nosotras. Hablaba Álvaro también de esa Europa que se ha construido y que bueno, no sé si recordáis a Julio Anguita cuando él se alzaba y denunciaba la Europa que estaban construyendo, que era la Europa de Maastricht, la Europa de los mercaderes. Le dolía la boca a Julio Anguita, nos dolía la boca a todos y a todas, de decirlo en las instituciones, de decirlo en las calles, de decirlo en las asociaciones, que estaban creando la Europa de los mercaderes, la Europa de los poderosos y la Europa de unos pocos. Que no era verdad eso de que su modelo, ese modelo que estaban planteando, no era verdad, no era un modelo de integración regional, donde los pueblos, las comarcas y todos los territorios tuvieran soberanía, porque su soberanía era la de unos pocos, la soberanía de unas élites económicas y financieras. Y nos dolía la boca de decirlo y lo denunciamos, igual que denunciamos ese no rotundo a aquella Constitución Europea que por suerte no se aprobó por el derecho a veto que tenía Francia. De nuevo, una muestra más de esa situación antidemocrática que tiene la Unión Europea. Lo decíamos, lo avisamos, Izquierda Unida siempre avisa las cosas, no nos pueden tachar de que no lo vamos diciendo porque lo decimos. Pues aquí la tenemos, aquí tenemos la Europa de Maastricht y aquí la estamos sufriendo todos y todas. Han pasado 20 años y la crisis y las consecuencias de esta decena de años inspirados en el neoliberalismo, que es esta alternancia
tan bestial de poder entre PP y PSOE, pues ha traído lo que tenemos, el momento de deterioro social más grande desde la Segunda Guerra Mundial. El atropello a la democracia, a los derechos sociales, a las conquistas laborales, aquellas conquistas de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestros padres y de nuestras madres. Han acabado con todo, con los derechos conquistados, con los derechos públicos que tanto costó arrancar a este Estado que solo pretendía de nuevo gobernar para unos pocos. Y hay que decirles una cosa, porque parece que ahora lo que tenemos pues, es una cosa que hemos heredado, que nos ha tocado como si fuera en una tómbola de estas de pueblo. Pues hay que decirle y recordarle una y otra vez a estos gobernantes nuestros de PSOE y de PP que los derechos que tenemos no nos los han regalado, que las pensiones que tenemos no son regaladas, que la sanidad y la educación no son regaladas, porque las pensiones, habría que recordarle a los recortadores que las pensiones las tenemos porque la clase trabajadora la paga, porque la pagamos con nuestra fuerza de trabajo y ellos se encargan de quitárnosla. Es un atropello con letras mayúsculas y hay que recordárselo, pero sí, cara a cara, en los bares, en las plazas, en los sitios donde haya gente. Hay que decirle que las pensiones son intocables porque las hemos pagado nosotros con el sudor de nuestra frente. No nos lo ha regalado nadie. El punto álgido que decíamos de esta crisis es el momento actual de crisis sistémica que estamos viviendo. Ya no es una crisis económica, que lo es a consecuencia de estos años de neoliberalismo. Es que es una crisis de valores, es una crisis de principios, es una crisis en todo su ámbito. La estafa ha provocado la crisis de valores, este deterioro en la mentalidad de las personas hacia ese pensamiento único que nos dice que no hay otra alternativa que elegir entre lo mismo y lo mismo. La crisis económica esta que han provocado ellos, su estafa más bien, ha supuesto imponernos a la ciudadanía condiciones de vida al margen de la civilización. Utilizan la excusa de la crisis para sentarnos mayores golpes de gracia a los trabajadores, para imponer más recortes, más desmantelamiento de los servicios públicos, menos derechos sociales y laborales. Y ahora esta Europa de los mercaderes pues, ha descubierto que privatizar lo público y llevarse todas esas conquistas que los trabajadores y trabajadoras hemos conseguido, pues es súper rentable, que está muy bien, que ya se han cansado de estar gestionando. Bueno, es complementario. Gestionan bancos, pero ahora también han visto que mercantilizar la educación y la sanidad pues parece muy rentable. La mayoría social es la que paga toda esta situación que estoy describiendo. Somos nosotros y somos nosotras las que estamos obligados por decreto, por esa política de establecimiento bipartidista donde se va alternando PSOE y PP, somos los que tenemos que pagarle, según ellos, el festín de su orgía y de campar a su ancha en este sistema totalmente atroz y sin ningún sentido. Pues decimos que no, que estamos hartos de seguir pagándole la fiesta a estos capitalistas, que la fiesta que se la paguen ellos, que sus gambas que se las paguen ellos, y que no nos vengan a nosotros a decirnos que nos tenemos que apañar con un trocico de pan. Las políticas que decíamos tienen su representación en esta España tan desigual, tan empobrecida. Batimos récords, somos líderes. La marca España es líder en pobreza infantil, es líder en desahucios, es líder en ataques a las condiciones sociales, es líder en empobrecimiento general de las capas más normales y más sociales. Ya no solo están esos grupos de personas de bolsas pobres que decían, no, ahora esto afecta a todas las familias, a todas las capas sociales. Esos son el coste de su crisis, esos son la marca España y esos son los rankings que ellos deberían de mirarse y deberían, si tuvieran vergüenza, de ponerse rojos ante estas cifras. Hay que señalar a los culpables, porque los culpables de estas políticas tienen el rostro de mujer sin derecho a decidir por este ataque a la ley, a los derechos fundamentales de la mujer con la ley, con la contrarreforma de Gallardón. Tienen el rostro del inmigrante que se queda o bien enganchado a esas vallas asesinas o bien muerto en nuestras fronteras, en nuestros mares. 24.000 van ya desde el año 2000, un genocidio social auténtico, van muertos en nuestras fronteras, en esa Europa frontera que ellos también pusieron en marcha.
Sus políticas tienen rostro de ese joven que tiene que irse a lavar platos, a hacer de au pair en unos países centrales, en unos países dominadores. Van ya 300.000 los que se van. Estos jóvenes que se supone que son el capital futuro, que ellos sí son capital humano de verdad, pues se van a hacer la mano de obra barata en países dominadores y explotados y explotadores de nosotros mismos. Ya está bien. Hay que señalar a los culpables y, como bien decía Álvaro, a esos que han violado el artículo 135 de esa Carta Magna, que era intocable. Nosotros llevábamos toda la vida, Antonio lo sabe bien, diciendo que ya está bien, que no se puede tener un monarca ahí que es un parásito, que al jefe de Estado hay que elegirlo democráticamente, que esto parece una monarquía bananera, que esto no tiene sentido. Pues no se podía tocar eso, vamos, la Carta Magna, uy, que no venga nadie a tocarla, Bueno, pues ellos llegaron y con nocturnidad y alevosía, PP y PSOE violaron la Constitución, el artículo 135, e impusieron el pago de la deuda, esa que decía Álvaro, que nosotros no vamos a pagar porque es ilegal, es inmoral y antidemocrática, antepusieron el pago de esa deuda inmoral, antidemocrática e ilegítima al gasto y a las necesidades sociales. Eso es lo que ha hecho PP y PSOE, eso es lo que llevan haciendo durante décadas y eso es lo que nosotros les vamos a parar, les vamos a frenar y le vamos a decir ya está bien, se acabó vuestra orgía especulativa, se acabó el tenernos bajo condiciones de indignidad, porque nosotros, el pueblo andaluz, somos dignos y lo hemos demostrado el 28 de febrero y lo seguiremos demostrando, el 22 también lo hicimos, lo seguiremos demostrando ese 25 de mayo, cuando una gran movilización y cuando las urnas se abran y de ahí clame una voz atronadora, una voz de dignidad, porque el pueblo andaluz es digno y es digno para ponerle tarjeta roja y para decirle a estos poderosos que han instaurado sus políticas a base de decretos y normativas y directivas en la Unión Europea, para decirle que se acabó su orgía, que hasta aquí hemos llegado, que se acabó. Así es que vámonos preparando porque tenemos medidas y, como decía con perdón Lenin, cuando la realidad es concreta y necesita de medidas concretas. Pues yo que soy, lo siento, una apasionada de Lenin, pues tengo que decir que nosotros también llevamos propuestas concretas. Ya lo decía Álvaro estupendamente. Llevamos la propuesta de poner en marcha un plan de emergencia contra el desempleo y un plan de emergencia contra la pobreza, porque no es de recibo, no es de recibo que haya un 28% de personas en riesgo de exclusión en situación de pobreza. Primero tenemos que llegar a Europa para barrer las colillas y quitar lo gordo. Cuando limpiamos la casa, las mujeres y los hombres, porque espero que los hombres también lo hagáis aquí en este pueblo, lo que hacemos es quitar lo gordo, ¿no? Quitamos las cenizas, quitamos los papelotes, pues eso es lo que tenemos que hacer, llegar a Europa y quitar lo gordo de su orgía, lo gordo de su orgía capitalista. ¿Cómo quitamos lo gordo? Pues con planes de choque contra el desempleo y la pobreza. Y después seguiremos avanzando hacia un nuevo modelo productivo, con directivas que impulsen los recursos de nuestra tierra, porque nuestra tierra es rica, lo que pasa es que está privatizada y está en manos de unos caciques, o está en manos de unas grandes multinacionales, o de unas grandes o de lobbies financieros. Y vamos a decirle que no, que se acabó, que la tierra, esta Andalucía es nuestra y no va a venir ninguna multinacional a seguir especulando con la energía, a seguir especulando con el agua. Eso es lo que vamos a hacer, un nuevo desarrollo productivo que supere esta obsesión que tienen por la obra nueva, por la especulación y el ladrillo, porque se ha comprobado que en materia de rehabilitación y de motor económico, el rehabilitar las casas, por ejemplo, da 3 veces más trabajo que la obra nueva. Pues eso es lo que nosotros vamos a poner en marcha. Procesos de industrialización. Ya está bien de que tengamos que ser, como en la familia esta de antaño, la hermana pobre de Europa. ¿Estamos hartos? Parece ser que yo no sé, a la hora de hacer los repartos, tanto de la política agraria común como de los fondos europeos, como de todo lo que se reparte, oye, parece que abren allí en esos despachos que tienen estos hombres tecnócratas de negro un gran mapa y yo creo que fuman mucho y tienen un cenicero así de grande. Oye, pues siempre va a parar el cenicero a la misma
última parte, que es Andalucía, que es nuestra tierra, que son nuestras comarcas, que son nuestros territorios. Y allí vamos a llegar en ese proceso de limpieza de lo gordo, a coger el cenicero y tirárselo por la ventana. Ya está bien de que nos sigan poniendo al margen y nos sigan diciendo que no tenemos las mismas condiciones que el resto de Europa. Así vamos a llegar y lo vamos a hacer verdad, porque el próximo 25 de mayo tenemos una gran oportunidad de decirle a estos poderosos, a estas élites económicas, a estas grandes empresas, a este poder económico y financiero, que se acabó su orgía, que hasta aquí ha llegado, que ya está, que ahora que se vayan para su casa, que ha llegado Izquierda Unida, la izquierda plural y la izquierda real y transformadora, la única, porque a nadie nos engañan, ya el PSOE se puede dejar de poner posturitas y de sacar la bandera de la igualdad de esa manera tan infame, porque se creen que es lo único que les diferencia, pero es que ni eso les diferencia. Así que el 25 de mayo a votar con ganas, a demostrarle que somos la mayoría social, que no estamos vilipendiados por nadie y que con nuestro voto vamos a sacar toda nuestra rabia, toda nuestra rebeldía y todo este inconformismo de tantos años bajo el yugo de sus políticas neoliberales. El 25 de mayo, decirlo por ahí, es una gran movilización y esas urnas se abrirán atronadoras con la voz, que es la voz de la gente, de la clase trabajadora y de la mayoría social. A votar a Izquierda Unida y a votar con ganas y con ilusión, porque ahora es el momento de la izquierda, es el momento de Izquierda Unida. Gracias. Bueno, vamos a cambiar de... Bueno, buenas tardes, vecinos y vecinas de la Roda de Andalucía. Buenas tardes, vecinos y vecinas de la Roda de Andalucía. Vamos rápido, y yo creo que se han dicho muchas cosas, vamos rápido porque hoy tenemos una intervención también en otro pueblo, en Badolatosa, y tenemos que salir para allá porque a las 9 tenemos la intervención allí, y yo creo que se nos ha pasado el arroz, como se suele decir. Por lo tanto, nos estarán esperando los compañeros y compañeras de Badolatosa. Pero yo quiero decir 3 o 4 ideas que yo creo que son fundamentales. 3 o 4 ideas que son fundamentales. Mirad, la gente, apostar por la gente sencilla, apostar por los trabajadores y trabajadoras, apostar por vosotros y vosotras y por nosotros y nosotras. Nosotros somos invisibles, si os dais cuenta. Nos quieren hacer invisibles. No quieren que esta voz, que otra manera de hacer las cosas, que otra forma de gobernar entre en Europa. Y Europa, como han dicho los compañeros, la tenemos más cerca de lo que nos creemos. Porque todas aquellas decisiones que se adoptan en Europa llegan hasta el último rincón de Andalucía, hasta el último rincón de nuestros pueblos. Decisiones, muchas de ellas económicas, que privilegian a uno y perjudican a la mayoría social, perjudican a los de abajo, perjudican a la gente sencilla. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir el 25. Y tenemos que ir el 25 a que se escuche la voz de la gente. Y la verdad no tenemos medios, no tenemos los medios que tiene ni el PSOE ni el PP, estos que los dos hacen lo mismo. Porque no importa que esté este escudo aquí abajo, ni que tengamos la hoy el martillo, ni que tengamos el puño y la rosa, lo que identifica de manera distinta a la gente es hacer políticas distintas y diferentes. Y eso lo sabéis en la Roda muy bien. Eso lo sabéis aquí muy bien, que se hacen las cosas de manera distinta, diferente a cómo se hacían, que se mira a la gente sencilla, a la gente humilde, a la gente trabajadora y que luchamos por la gente trabajadora. Lo que dice Álvaro de defender las políticas en todos los sitios donde estamos, las políticas sociales, por encima de cualquier cosa. ¿Cómo es posible que en Europa haya ya casi 200.000 millones de euros en gastos armamentísticos? En armamento, nosotros que estamos en contra de la OTAN, los hombres de bien, la gente sencilla de mi pueblo y de los pueblos de Andalucía, no somos gente que queramos armas para nada, tenemos la palabra para defender la verdad, para defender a los trabajadores, para defender a la gente sencilla. Eso es lo que queremos la gente, la palabra, no queremos balas, no queremos tanques, no queremos que los tanques que se están pagando en Europa a consecuencia de reducir la educación, la sanidad, la cultura, sean
los tanques que matan a niños y a mujeres en otras partes del mundo, los aviones que bombardean desde Morón y de Rota. Somos distintos y diferentes y no queremos eso, no lo hemos querido nunca. El Partido Socialista nos metió en la OTAN, lo apoyó el Partido Popular. Por eso hay que ser distinto y diferente, no porque se llame uno de Izquierda Unida o se llame uno del Partido Socialista o diga uno que es muy de izquierda. Hay que demostrarlo cada día, con cada lucha. Los trabajadores y las trabajadoras lo tenemos que demostrar cada día, que somos distintos y diferentes. ¿Cómo es posible que haya una deuda que han generado ellos, estos que se han llevado los sacos llenos de billetes a los paraísos fiscales? ¿Cómo es posible que haya 80 paraísos fiscales en toda Europa donde se llevan el dinero que no tributa en ninguna parte, que se llevan los sacos de billetes porque el dinero existe, el dinero está, pero lo sacan fuera para que no circule, para que no esté en la pequeña y mediana empresa, para que no esté en el autónomo, para que no esté en el trabajador y en la trabajadora, para que no esté apostando por el desarrollo de nuestra tierra, para que no esté apostando por cada uno de nosotros? ¿Cómo es posible que eso no sea, como vamos a pretender que sea ahora en Europa, eso sea un crimen contra la humanidad? ¿Por qué es un crimen contra la humanidad? Porque cuando una persona se tira por la ventana de su casa porque le van a quitar la casa, porque deja a esos hijos en la calle, eso es un crimen y es un atentado. Y es un atentado que hacen estos capitalistas que nos gobiernan en Europa, estos que también nos gobiernan aquí. Por lo tanto, eso tenemos que decirlo. Y esa deuda llega ya a 960.000 millones de euros. Una deuda que es impagable, una deuda que no podemos pagar. Cada uno de nosotros debemos 20.000 euros. ¿Cuándo se va a pagar eso? Nos quieren tener con la deuda de rodillas permanentemente, quitando derechos sociales, diciendo que la tenemos que pagar. Y se han puesto de acuerdo, como han dicho los compañeros y compañeras que me han precedido, se han puesto de acuerdo para llegar a Europa, se han puesto de acuerdo para cambiar la Constitución, esa Constitución que decían que era inamovible y la han cambiado. Y hoy un niño puede pasar hambre en cualquier casa, en cualquier lugar del mundo, o no puede ir a la escuela, o no va a tener un médico, pero la deuda es lo primero que se paga a los criminales que nos han llevado a esta situación, y no tienen otro nombre, porque eso es un crimen contra la sociedad, es un crimen contra los trabajadores, y tenemos que luchar contra eso. Por eso tenemos que ser distintos y diferentes en todos los lugares, distintos y diferentes en todos los sitios. Nosotros no podemos permitir que la presidenta del Fondo Monetario Internacional gane 350.000 euros al año, que el presidente del Banco Central Europeo gane 400.000 euros al año. No podemos permitir que Durão Barroso, el presidente del Parlamento Europeo, gane 30.000 euros cada mes. No podemos permitir eso, mientras nos llaman a nosotros que hay que recortar las pensiones, que hay que recortar en educación y que hay que recortar y que no hay que invertir en empleo, porque no invierten en empleo ni en la generación de empleo. ¿Cómo es posible que se gobiernen para los ricos, para los poderosos, para la duquesa de Alba, para el duque del Infantado, para los López Puerta, y que vengan las ayudas europeas expuertas, que le lleguen millones de euros por tener hectáreas llenas de aramagos? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta? Tenemos que abrir los ojos, lo tenemos que abrir bien grandes, y el 25 que no nos vuelvan a engañar, que por mucho que digan en la televisión, tenemos que llevar este mensaje, ciudadanos y ciudadanas de la Rueda de Andalucía, a cada vecino, a cada lugar, a cada rincón, que no nos engañen más. Ya está bien de sufrimiento de los mismos y siempre de los mismos. Ya está bien que se le meta a la banca 160.000 millones de euros y que no se rescaten a las personas ni a la gente. Ya está bien. Eso no lo podemos consentir. Por lo tanto, tenemos que hacer una fuerza, que sea una fuerza que lleve la voz, pero que lleve la voz de la tiendecita, que lleve la voz del trabajador del campo, que lleve la voz del albañil de la construcción, que lleve la voz del que está en la esquina parado y que lleva 5 o 6 meses parado y que no tira adelante. Que sea esa voz la que truene en Europa, que sea esa voz la que salga en el Parlamento Europeo, y que seamos capaces de que esa voz sea la voz de la gente, como ponen estos eslogans, la voz de la gente, porque a nosotros nos importa la gente, porque lo hemos demostrado aquí día a día con dotaciones presupuestarias en el pueblo de la Roda de Andalucía, porque somos ejemplo a seguir, hemos sido un ejemplo a seguir en Andalucía y hemos sido un ejemplo a seguir en cada uno de los lugares de los pueblos de Andalucía, porque hemos puesto 70.000 euros de un presupuesto de 4,5 millones de euros para empleo, y lo hemos puesto ahí para que rotéis, para que paséis cada uno de vosotros un mes. ¿Cuándo se ha visto tanta gente pasando por ese ayuntamiento? ¿Cuándo se ha visto tanta gente repartiendo lo poquito que tenemos?
tenemos, siendo un referente y una imagen para otros gobiernos que no han sido capaces de ponerlo encima de la mesa. La propia Diputación de Sevilla da 15.000 euros, 15.000 euros con 300 millones de presupuesto y nosotros tenemos 4,5 millones y ponemos 70.000. ¿Cuándo hemos puesto y le hemos puesto un impuesto a los bancos y a los cajeros de los bancos que le hemos ganado en los juicios? A un cajero ya le hemos ganado el tirón, a la Caixa le ganamos el tirón y se lo vamos a ganar también a Unicaja. Pues le hemos puesto 3.000 euros a cada cajero para convertirlo en microcréditos, para que ningún vecino de La Roda se quede sin luz, sin agua, sin calefacción. ¿Cómo es posible que vivamos en un país donde hay el 20% de pobreza infantil? 1 de cada 5 niños. Ya estamos solamente por detrás de Rumanía. ¿Cómo es posible que esos datos se den? En La Roda, mientras nosotros estemos en el gobierno, escarbaremos debajo de las piedras, lo sacaremos de donde sea, pero ningún niño va a pasar hambre en La Roda. Ningún niño va a pasar hambre. Hemos sido capaces de poner para los discapacitados también y hemos sido capaces de darle a los pequeños y medianos empresarios el 90% del salario, el 90% de la seguridad social para esa gente que tenemos que integrarlo, que tienen que ser unos más de nosotros y que tienen dificultades para el empleo. Hemos dado los cheques para las mujeres, como decía Álvaro, para aquellas mujeres valientes que son las más castigadas por la crisis, las mujeres y los jóvenes que llegan ya al 55%. Ahora pasan, como dicen mis compañeros, a Europa y pasan con un pendrive en la mano donde llevan todas sus titulaciones. Fijaros lo que es un pendrive, es la tecnología punta y sin embargo cobran menos que cobraban sus abuelos y menos que cobraban sus padres cuando pasaban con las maletas de cartón la frontera hacia Alemania y hacia otros lugares y nos explotan allí a la gente mejor preparada de la historia. Somos los primeros que van a vivir, son los primeros nuestros hijos que van a vivir peor que nosotros, van a vivir peor que nosotros, como la cosa no seamos capaces de cambiarla. ¿Cómo podemos permitir eso? ¿Cómo podemos permitir un padre, una madre, que su hijo viva peor que él? ¿Cómo lo vamos a permitir? Por eso os pido, y ya este es mi último mensaje, os pido por favor que el día 25 La Roda dé la respuesta, que el día 25 La Roda llene la urna de votos que vayan en contra de esos que dicen una cosa y hacen la contraria, de esos que nos han apuñalado cientos de veces por las espaldas. No vamos a consentirlo. Vamos a hablar con el vecino, con el amigo, en el trabajo, porque soy nuestra voz, porque no tenemos la televisión. Fijaros que sale una cosita en el lado izquierdo de la televisión que pone señal emitida por el PP, un día, o señal emitida por el PSOE. Un día se equivocaron y estaban hablando con un fondo azul y la sala era rosa, habían puesto todo público. O sea que todo eso pertenece al engaño masivo que nos quieren hacer desde la televisión, desde los medios de comunicación, al engaño para decirnos que ellos tienen las salas llenas de gente, que ellos van a votarle toda la gente. Es mentira. Si la gente no lo proponemos, si tenemos la palabra en Europa, es porque vosotros nos ayudéis. Ánimo, adelante, a votar Izquierda Unida el día 25, a dar una lección de democracia, a que la voz del pueblo esté en todos los parlamentos, a que estéis todos y todas representados. Muchísimas gracias. Hoy seguro que nuestro padre nos hubiera regañado, que dice que seamos muy largos, que seamos más cortitos. Pero vamos a dejar a Antonio, nos vamos a marchar porque nos están esperando la gente de Badalatosa. Y Antonio va a cerrar muy bien este acto. Y tú te vas para allá, te vas a llevar a Amados para allá, ¿vale? Venga, estupendo. Bueno, pues ya sabéis, empezaré contando una anécdota de un equipo de fútbol que se suspende el partido por niebla. Se van todos al hotel y el portero se quedó solo porque no se acordaron de él. Y cuando vuelven a recoger... Cuando vuelven a recoger al portero, le dicen: oye, es que esto está suspendido, llevamos media hora en el hotel y hemos venido a recogerte. Dice: ya me extrañaba a mí que lleváramos tanto tiempo dominando. Bueno, pues yo voy a decir algunas cosas. Yo voy a decir algunas cosas que son las siguientes. Vamos a ver. Se publicaba una noticia que una organización no gubernamental británica propone un premio de 12 millones de euros a quienes encuentren solución a los siguientes problemas.
los que encuentren una solución científica y eficaz a estos problemas, duren los años que duren en su trabajo encontrarla, pues ganarán un premio de 12 millones de euros. El problema de dar agua limpia y potable a todos los habitantes del planeta. El problema de garantizar la alimentación con un modelo sostenible a todos los habitantes de la Tierra. Mejorar la calidad de vida y la autonomía de los enfermos mentales. Solucionar la resistencia a los antibióticos que se está mostrando en la actualidad por la gente. Y volar sin contaminación. Como veis, son 5 temas importantísimos que los científicos, los estudiosos harán propuestas. Pero la propuesta número 1 para que estos temas se puedan abordar con criterios de interés general es que se supere el capitalismo, que construyamos una nueva sociedad que ponga dinero y recursos a estas investigaciones, porque sin dinero y sin recursos estas investigaciones, para que estos temas resuelvan el sufrimiento de la humanidad, de parte importante de la humanidad, que es una, y hay una parte pasando hambre, hay otra parte con enfermedades porque no tiene acceso al agua potable ni a las vacunas, hay una parte que está afectada por la contaminación. Todo esto se soluciona superando el modelo capitalista de sociedad. Vamos a unas elecciones europeas, compañeros y compañeras, y hay gente que dice que no son importantes, que no se va a decidir nada de interés político y que no van a votar. Fijaros, desde el sofá no se soluciona nada. Desde el sofá, con el mando a distancia, se puede cambiar una cadena de televisión, pero con el voto se pueden empezar a romper las cadenas. Las cadenas que no son las cadenas que sujetaban a los esclavos antiguamente, ni los argollas, sino que son la deuda. Vivimos en una sociedad moderna donde el hombre endeudado es el nuevo esclavo. El capital neoliberal tiene tal ofensiva para acaparar ganancias y recursos que está desmantelando todos los derechos de los trabajadores. Cuando existía la Unión Soviética y los países del Este con todos sus defectos, el capital tenía miedo a perderlo todo y cedía una parte, y ahora vienen por la parte, ya se han llevado la parte y ahora se están llevando más. Dice Alberto Garzón que han puesto una escalera y han subido arriba el 20% de la población, que no tiene crisis, que tiene ingresos fabulosos. Pero el 80% estamos aquí y ya han quitado la escalera, ya no subimos. Por eso tenemos que organizarnos y votar. Votar el día 25 porque la abstención no va a tener resultados para los intereses de la mayoría de la gente. El voto tiene un doble valor. No solo tiene valor, sino que tiene un doble valor. Va a tener un valor interno para la política propia que pasa en España y va a tener un valor para Europa, para lo que queramos construir Europa de cara al futuro. Un doble valor, porque si hay un voto de castigo muy fuerte al gobierno de Mariano Rajoy, tomarán nota. Ahora bien, el castigo tiene que ser muy fuerte para que lean el mensaje sin ninguna duda. Si pierden muy pocos diputados y ganan las elecciones europeas, se fortalecen y nos ponen el pie en el pescuezo del todo. Esa frase la dijo el otro día un compañero en mi pueblo y llevaba razón. Si en las últimas elecciones generales consiguió el PP el 45% de los votos, que no son la mayoría absoluta en las urnas, que es el ADN de la democracia, y han sido capaces de llegar tan lejos con una reforma laboral abaratando el trabajo y poniendo a los trabajadores al pie de los patronos, con un ataque a las pensiones públicas donde han robado el 30% del valor de las pensiones públicas, dinamitando el sistema público de pensiones y empobreciendo a los pensionistas y jubilados. Han hecho una ley de seguridad ciudadana recortando las libertades y los derechos de la gente. Incluso ahora quieren censurar Internet y llevar a las comisarías a la gente que insulta. Ha habido alguno en Jerez que ha sacado una canción alegrándose de la muerte de esta dirigente del PP, que eso no debe hacerse porque todos los seres humanos tienen derecho a la vida, tengan las ideas que tengan. Y se le ha llamado a declarar a la comisaría por orden del Ministerio del Interior, pero no han llamado a declarar al de Nuevas Generaciones que ha dicho que le pegaría 6 tiros a Gordillo, a ese no lo han llamado. Entonces, ¿qué justicia hay en España?
En España no hay una justicia igual para todos. Hay un ministro que reprime a la gente de un color y no a la gente de otro, que recibe a la inmigración a tiro en las costas del norte de África y luego condecora a la Virgen, porque esa es otra. Este Gobierno no solo ha hecho una reforma laboral, no solo ha hecho una contrarreforma o quiere hacer del aborto y de los derechos de la mujer, no solo ha hecho una ley de seguridad ciudadana, no solo ha recortado dinero de la dependencia, sino que tiene por lo menos 6 vírgenes de asesoras en el Consejo de Ministros. Y aún así hacen una política muy negativa. Tenemos un Gobierno que está al servicio de las grandes empresas y de las multinacionales. Fijaros, si en la Moncloa hubiese paredes de cristal, observaríamos una reunión del Consejo de Ministros con Rajoy con un letrero en la espalda que diría construcciones y contratas, de Guindos con un letrero que diría Mercadona y Montoro con un letrero que diría El Corte Inglés, porque están recibiendo sobresueldos de esas empresas a cambio de los boletines oficiales del Estado que le conceden obras y servicios directamente. Por lo tanto, están cayendo en corrupción. Corrupción que afecta también al jefe del Estado. Un rey que vino a España con una mano delante y otro detrás a formarse en los cuarteles militares del franquismo y dice el New York Times que tiene una fortuna acumulada de 2.200 millones de dólares o, lo que es lo mismo, 1.800 millones de euros. El otro día venía en una fotografía con los dirigentes árabes del Golfo y venía el rey en medio de todos los árabes y decían los amigos del Golfo. Y estaba el rey en medio. Es muy importante. Es muy importante que se investigue el origen de ese patrimonio, sobre todo porque ha tenido 3 administradores para los negocios de la Casa Real: Prado y Colón de Carvajal, Javier de la Rosa y Mario Conde, lo mejorcito de cada casa. Los 3 han estado en la cárcel por chorizos, por fraude y por estafa. Esa es la monarquía que tenemos, con un yerno que pasó de jugar al balonmano a coger los talones en la mano y que han logrado poner a un fiscal al servicio de la hija del rey para demostrar que la justicia no es igual para todos. Y lo ha demostrado también el hecho de la vivienda. La vivienda es un derecho humano, está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a una vivienda digna. Está en la Constitución española y está en el Estatuto de Autonomía. Y nuestra consejera ha hecho una ley antidesahucio que le facultaba para expropiar las viviendas de la banca que estuvieran vacías durante un tiempo, 2 años, 3, 4, y cedérselas en alquiler a las familias sin vivienda. Pero la banca se ha quedado con el dinero público para tapar su agujero y con las viviendas. Se ha alzado con el santo y con la limosna. Vino aquí Botín y dijo, ¿cómo eso? Una ley que pone en peligro nuestro patrimonio inmobiliario que tiene que seguir en manos de la banca. Le dijo a Rajoy que presentara un recurso contra la ley andaluza de nuestra consejera Elena Cortés. Y presentaron el recurso. Y el Tribunal Constitucional ha fallado a favor de Botín. Tenemos un Tribunal Constitucional que ha quedado a la altura de Botín, es decir, a la altura del betún. Y tenemos un Tribunal Constitucional que ha declarado que la vivienda en España es un activo mercantil, que la banca sería muy perjudicada si se le expropiaran las viviendas. Y las familias que no tienen vivienda no están perjudicadas. ¿Dónde está el interés general? Porque se critica a nuestra consejera porque entra en una familia y no entra en otra. Se enfrenta a los pobres, a los que no tienen vivienda, unos con otros. La mayor prevaricación jurídica, moral, ética y política es la de no hacer nada cuando hay miles de viviendas vacías y miles de familias sin vivienda. Esos sí son los que prevarican. Esos políticos que tienen los brazos cruzados y no toman medidas cuando hay familias que no tienen vivienda y hay miles de viviendas vacías, esos sí están haciendo prevaricación. O el fiscal general que en el Tribunal Superior de Justicia pide y apoya una condena a Gordillo y a Cañamero por ocupar la finca de las Turquillas en Osuna, una finca con 20 burras y 15 caballos y 1.200 hectáreas abandonadas que podían dar trabajo a miles de trabajadores. ¿Dónde está el interés general? En los miles de jornales que se podían crear. ¿O está el interés general en las 20 burras y en los 15 caballos? Pues para el fiscal general el interés general está en las burras y en los caballos. Al fiscal era el que había que haber metido en la cárcel, porque tiene un mandato por la Constitución de defender el interés general y no estaba defendiendo el interés general. Por eso tenemos ese país. Y tenemos un ministro, el ministro Arias Cañete, que ya le han puesto un bozal, ya no quieren que hable. El otro día metió la pata,
Creíamos que el hombre más antiguo de Andalucía y de España era el hombre de Orce, pero no, es el Homus Arias Cañete marxista de la derecha de Atapuerca, es el más antiguo de todos los fósiles que se han encontrado. Pero responde a lo que es la derecha española. La derecha española, fijaros, ha quitado con una ley la posibilidad de perseguir delitos internacionales y está poniendo en libertad a los narcotraficantes y no está colaborando con una jueza argentina. Con tal de proteger a los franquistas de los juicios que le podían caer por los crímenes del franquismo, son capaces de poner en libertad a los narcos más peligrosos de la mafia internacional. Así actúa la derecha española, que no ha criticado el franquismo, que no ha roto con el cordón umbilical del franquismo, que no ha aceptado la democracia ni los derechos humanos. Por eso es necesario construir otra Europa. Fijaros, la deuda de España es de 1 billón de euros, casi 960.000 millones de euros. Pagamos casi 40.000 millones de euros de intereses anuales. Debemos cada uno de nosotros, de todos los españoles y las españolas, tengamos la edad que tengamos, el niño que está llorando y la madre que lo tiene en brazos, todo, y la abuela, debemos 20.000 euros cada uno. 20, no sabemos de qué, pero los debemos. Pero no vamos a pagarlo. ¿Y sabéis por qué no vamos a pagarlo? Primero porque no los tenemos, y luego porque si los tuviéramos tampoco los pagábamos. Fijaros. Hay un banco central en Europa que no lo controla nadie, que es el brazo armado de la política neoliberal. Ese banco presta dinero a los bancos privados. Tiene prohibido por los estatutos prestar dinero a los ayuntamientos y a las empresas públicas. Lo presta al 1%. Y esos bancos privados lo cogen al 1% con una mano y con la otra lo prestan al 7%. Los trileros de la calle Sierpe son hermanitas de la caridad al lado de estos ladrones. Una de nuestras propuestas es controlar ese banco europeo y ponerle un consejo de administración de los representantes del Parlamento Europeo que pongan en primer lugar el apoyo a las cooperativas y a la empresa pública. Entre otras cosas porque si no hubiese habido intereses abusivos, la deuda en España no sería de 960.000 millones de euros. No tendríamos que pagar 40.000 millones de intereses a la banca de la señora Merkel, que es la que da dinero para los bancos españoles para sanearlos a cuenta de que paguen las deudas a los bancos alemanes. Había un jugador de fútbol muy famoso, Gary Lineker, y le preguntaron, ¿usted cómo explicaría el fútbol? ¿Cómo lo definiría? Dice, el fútbol es un deporte donde juegan 11 contra 11 con un balón y siempre gana Alemania. Pues lo mismo ocurre en la economía. Aquí entramos en el mercado común y los alemanes llevaban la batuta negociando nuestra integración junto con los franceses y dijeron, vacas, ¿para qué queréis vacas? Si no tenéis lluvia durante gran parte del año ni pastos verdes y tenéis que comprar mucho pienso, sale cara la producción del litro de leche. A nosotros nos sale más barata quitar las vacas. Mi tío las quitó en mi pueblo, las quitaron muchos vaqueros. Le dieron 2 o 3 millones y las quitaron. Y se perdieron muchos puestos de trabajo y muchas vaquerizas. Ahora el 60% de la leche y de los productos lácteos derivados los importamos de Alemania y de Francia. Nos dijeron, ¿para qué queréis hacer tela en Intelorce y en Itasa? Cuando la industria textil en Europa es más competitiva y el metro de tela sale más barato. Se cerró Intelorce y Itasa. Intelorce en Málaga tenía 3.000 trabajadores, sobre todo mujeres. Itasa en Sevilla tenía también mucha gente trabajando. Luego nos dijeron cerrar los altos hornos de Sagunto, porque el acero lo hacemos los alemanes más barato y lo cerramos los de Sagunto y los altos hornos de Bilbao. Nos hemos quedado en España sin tejido industrial. Todo el tejido industrial está en Alemania, en Francia y en el centro de Europa. Nos han dejado en un país de servicio, de camareros y de albañiles. Por lo tanto, ellos nos dan dinero, ¿pero para qué? Para hacer carreteras buenas, para que sus camiones desde Frankfurt lleguen al último rincón de nuestro país y seamos consumidores. Por eso nuestra propuesta es apostar por la soberanía alimentaria, porque si importamos el 60% de las patatas que consumimos, si Málaga solo produce el 3% de las lentejas que consume, si consumimos el 60% de la leche de fuera, si eso se planifica y se siembra
y se garantiza una ganadería y una soberanía para que tengamos aquí los agricultores suministrando todo lo que necesitamos, el dinero se queda aquí, no va fuera, el valor añadido se queda aquí, las industrias transformadoras de los productos agrarios, el empleo y la riqueza. Y eso es lo que debemos hacer si queremos futuro, reforma agraria y soberanía alimentaria. Reforma agraria porque veréis lo que ha pasado con datos oficiales. Hay un libro de estadística, El sector agrario en el siglo XX, de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, el Instituto Andaluz de Estadísticas, que dice: en el año 1930 había 5.160 fincas de terratenientes que agrupaban cerca de 4 millones de hectáreas de las que hay en Andalucía, el 43% de las tierras agrícolas. Eso era lo que tenían los terratenientes. Ahora tienen cerca de 6.000 fincas y el 54% de las tierras. ¿Sabéis por qué? Porque han desaparecido muchas pequeñas propiedades y han aumentado los terratenientes sus superficies con las subvenciones. Los ricos son más ricos, la tierra está más concentrada. En Andalucía el latifundio no se ha ido resolviendo a favor de las cooperativas, sino que se ha ido empobreciendo la gente y aumentando el capital de los terratenientes. Por eso hay que abordar ese tema. Se gasta, como decía Fidel, se gasta en armamento 200.000 millones de euros, cuando ese gasto es fundamental para los gastos sociales. Todos esos temas tenemos que ponerlos sobre la mesa. Por lo tanto, queridos compañeros y compañeras de la Rueda de Andalucía, es muy importante votar el día 25. Y votar el día 25 a Izquierda Unida y no abstenerse, porque aquí que sabemos de poda y la gente sabe talar los olivos, el día 25 debería ser el día de la gran poda, de la gran tala, de hacerle un recorte a Rajoy y a Rubalcaba, porque Rubalcaba no es ninguna alternativa. Cuando yo llegué a Madrid estaba Rubalcaba allí. Me vine en el año 95, después de estar 13 años de diputado, y continúa Rubalcaba allí. El otro día le dije a un periodista: ¿por qué no le hacéis la prueba del carbono 14 al escaño de Rubalcaba? No es ninguna alternativa. Y el dinosaurio de Felipe González, que es un dinosaurio, propone un gobierno de coalición y casi le arruina la campaña al PSOE, que trata de engañar a la gente diciendo que quiere una Europa distinta, cuando ellos están en la troika. Veréis, el 25 elegimos troika o democracia, derechos humanos o autoritarismo, reparto solidario de la riqueza o acumulación de la riqueza en pocas manos. Eso es lo que elegimos el día 25. Por eso ahora las tijeras las tiene el pueblo, y ahora el pueblo puede hacer el gran recorte donde más le duele. Pero hacer un gran recorte al PP y al PSOE en estas elecciones europeas, para cuando se abran las urnas y se cuenten los votos, se le dé la lectura política de que ha habido una gran moción de censura y una gran crítica al gobierno de Mariano Rajoy, al Partido Socialista, que comparte con él el mismo modelo europeo, y se han sentado las bases de una izquierda de futuro, de una Europa que respete los derechos humanos. Hay una anécdota que dicen que en mi pueblo había un hombre de unos 80 años, 70 y tantos, que se quedó viudo y se echó una novia en un cortijo de al lado que era una viuda más joven. Y pasaba con la burra a verla por la tarde y le decían la gente: ah, Manuel, ¿dónde va usted? Dice: ay, hijo mío, ahora que tengo un buen paño las tijeritas no cortan. Pero para votar todas las tijeras cortan. Para votar todas las tijeras cortan. No hace falta tomarse una pastilla para votar. Así es que a votar, y a votar todo a Izquierda Unida, para abrir un camino de esperanza en Europa, porque tenemos que construir una Europa nueva, una Europa de los trabajadores, una Europa feminista, una Europa de las mujeres, una Europa donde haya una política de inspección fiscal. Sabéis que hay 60 paraísos fiscales, 3,5 millones de sociedades tapaderas, y el Gobierno deja que haya fugas de capitales, que haya bolsa y caja B del capitalismo mundial. Si se recogiera todo ese dinero, no habría que recortar los derechos de la gente, no habría que recortar los derechos sociales. El otro día en un barco había dibujado uno en lo alto del mástil del barco, un vigía que decía: recuperación económica a la vista. Y decía otro: hombre, ¿quién ha puesto al ciego de vigía? Y decía otro marinero: los mismos que han puesto a los piratas en el gobierno. Esa es la situación. Por eso yo creo que tenéis que votar y además señalar que las golondrinas no traen la primavera, pero la anuncian, y que es también un aval
al magnífico alcalde que tiene la Roda de Andalucía, y no lo digo por lazos familiares, sino porque en todos los sitios donde voy, toda la gente, sean de las ideas que sean, valora que nunca en la historia de la Roda ha habido un alcalde como el actual. Que se desviva por el pueblo. ¡Ánimo! A votar a Izquierda Unida. ¡Ánimo! ¡Ánimo! El de Pedrera es también magnífico. Antonio Nogales. Ya sabéis que vamos a ganar en todos los lugares. ¡Ánimo! La fresa en enero, la uva en septiembre, la oliva en otoño y el olvido siempre. El trigo tronzado, el tiempo perdido, la justicia jamás vivió en los cortijos.